Entonces estaba diciéndoles el caso de los dos conos que están dibujados acá en la parte de inferior derecha, donde vemos que los dos conos tienen sus ejes eh, coplanares, están coplanares porque se están cortando, pero si ustedes ven, se cortan en un punto que no coincide con los vértices correspondientes. ¿Por qué? Porque los dos conos no son iguales, hay un cono más grande y un cono más chico. Entonces la pregunta es, ¿estarán transmitiendo con rodadura pura, o sea, rodadura sin deslizamiento estos dos conos? Bien, nosotros podríamos analizar cualquier punto de la generatriz de contacto entre los dos, pero nos vamos a ir al punto más crítico, al punto que es el vértice del cono más pequeño, que está, por supuesto, sobre la generatriz de contacto también. Bien, en ese punto pertenece tanto al cono grande como al cono pequeño, y es el vértice de ese cono, del cono pequeño. Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué velocidad tiene ese punto de contacto, como perteneciente al cono pequeño? Y por supuesto va a tener velocidad cero, porque si bien el cono pequeño tiene una determinada velocidad angular, porque está girando, tiene una velocidad angular, el punto de contacto se encuentra sobre el eje del cono, por lo tanto no tiene radio, por lo tanto la velocidad lineal, que es omega por el radio, si el radio es cero, la velocidad tangencial será cero para ese punto, como perteneciente al cono pequeño. Ahora, si miramos ese mismo punto, pero como perteneciente al cono grande, ese punto no va a tener velocidad cero. ¿Por qué? Porque existe velocidad angular en el cono y además existe un determinado radio. Por lo tanto, la velocidad no será cero. Es decir, las velocidades lineales, tangenciales, en ese punto, para cada uno de los puntos de contacto, son diferentes. Por lo tanto, va a haber un deslizamiento entre ambos conos. Por lo tanto, no se cumpliría que esos conos transmitirían con relación de transmisión, o sea, mejor dicho, con rodadura pura. ¿Cómo debiera ser para que transmitan con rodadura pura? Y como está dibujado en la pantalla, donde tenemos que los ejes de los conos y la generatriz de los conos se cortan en un mismo punto, es decir, es el punto D. O esa es la condición básica para que dos conos transmitan con relación de transmisión constante y rodadura sin deslizamiento. Es decir, yo la puedo decir de dos maneras. Una de las maneras es que los ejes de los conos y la generatriz se corten en el mismo punto, es decir, en el punto D, como está pasando. O dicho de otra manera, que los vértices de ambos conos, se encuentren en el mismo punto donde se cortan los ejes de los conos. Es decir, la línea DC, que es un eje, y la línea DB, que es el otro eje, se cortan en un punto y en ese mismo punto coinciden los vértices de ambos conos. Si esa condición se cumple, entonces el par de conos va a transmitir con relación de transmisión constante y rodadura sin deslizamiento. Esa es otra pregunta de parcial. Bueno, perfecto. ¿Cómo diseñaríamos un sistema de conos? En este caso, si es un par de conos, ¿cuáles piensan ustedes que van a ser los requisitos o las condiciones básicas
o las necesidades que se va a tener para poder utilizar o que va a ser necesario utilizar un par de conos. Desde ya, la primera va a ser que los ejes no sean paralelos, por lo tanto, que los ejes formen un determinado ángulo. Es decir, en este caso, como tenemos en el dibujo, un ángulo phi, un determinado ángulo phi, que puede ser cualquier valor, 45 grados, 90 grados, lo que sea. Esa es una de nuestras necesidades y va a ser uno de nuestros parámetros de diseño, el ángulo entre los ejes. Y la otra, normalmente, como ya lo hemos dicho para ruedas de fricción, es el hecho de la relación de velocidades angulares, o sea, de la relación de transmisión. Yo voy a tener un motor y voy a tener algo que mover. Normalmente uno se va a mover a una velocidad y el otro a otra, por lo tanto voy a tener una determinada relación de transmisión entre esos dos. Entonces mis parámetros de diseño normalmente van a ser velocidad angular, o sea, relación de transmisión, básicamente, y ángulo entre ejes, para el caso de los conos de fricción. Y las ecuaciones que se van a plantear van a ser también la relación de transmisión, que en este caso, en un punto cualquiera, yo la puedo escribir como la hemos escrito anteriormente. ¿Cómo la hemos escrito? Para el punto P la hemos escrito como omega 2 sobre omega 3 igual a PC sobre PB, y de la misma manera para el punto P', ¿sí? Esta sería la ecuación de la relación de transmisión en función de los radios o segmentos que se ponen en juego en el punto de contacto correspondiente. Bien. Y la otra relación, porque esta ecuación de la relación de transmisión es una ecuación donde lo conocido es la relación de transmisión, omega 2 sobre omega 3. Lo desconocido son los segmentos PC y PB. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que el otro parámetro de diseño es el ángulo entre los ejes, phi. Por lo tanto, del dibujo, yo debería sacar qué relación hay entre phi y los ángulos correspondientes de cada cono. Y como vemos, en el caso de los conos exteriores, el ángulo entre eje es igual a la suma de los ángulos de cada cono. Por lo tanto, phi es igual a beta más tita. Estas ecuaciones, la de la relación de transmisión, omega 2 sobre omega 3 igual a PC sobre P, y la de beta más tita es igual a phi, son las dos ecuaciones básicas que debemos plantear para poder desarrollar y obtener la ecuación que finalmente nos va a dar los ángulos beta y tita para poder diseñar el sistema de conos. ¿Ah? Bien, esta es otra pregunta de parcial. ¿Ah? ¿Qué parámetros de diseño y qué ecuaciones planteo para poder llegar a la ecuación final? Bien, acá, así como se ha hecho con ruedas de fricción, hay una pequeña desarrollo sencillo que podemos generar para llegar a la ecuación final para encontrar los ángulos tita. Básicamente, si nosotros vemos la gráfica, el dibujo de los conos en contacto, tenemos dos triángulos, el triángulo DVP, que es rectángulo, y el triángulo DPC, que también es rectángulo. Si son rectángulos, podemos aplicar trigonometría y podemos decir que el seno de beta es el cateto opuesto BP sobre la hipotenusa, que es DP. De la misma manera, el seno de tita es el cateto opuesto PC
sobre la hipotenusa, que es la misma generatriz, que va a ser PD. Por lo tanto, si hacemos la relación entre seno de beta y seno de tita, va a ser la relación de los segmentos, y por la ley de la herradura va a quedar esto que está acá, donde PD y PD se van, y queda que la relación de las velocidades angulares en función de los segmentos PB y PC es también igual a la relación de los senos de los ángulos de los conos. Bien. Entonces, tengo colocada la relación de transmisión omega 2, o en este caso está inversa, pero no importa, omega 3 sobre omega 2, está puesta así porque lo hemos desarrollado así, nada más. Si lo hacemos al revés es lo mismo. Omega 3 sobre omega 2 igual al seno de beta sobre el seno de tita. Es decir, que la relación de transmisión en un par de conos es la relación de los senos de los ángulos de cada cono. Por otro lado, según la ecuación, o sea, en esta ecuación de la relación de transmisión omega 3 sobre omega 2 igual al seno de beta sobre seno de tita, tengo dos incógnitas, que son beta y tita. Entonces tengo que eliminar alguna de las dos. Entonces nos vamos a la ecuación de que beta más tita es igual a phi, y despejamos beta en función de phi y de tita. Reemplazamos beta por lo que vale, que es phi menos tita, y acá nos queda básicamente en el numerador el seno de una diferencia, que esto tiene una igualdad trigonométrica, que es la que tenemos acá. O sea, el seno de phi menos tita es igual al seno de phi por el coseno de tita menos coseno de phi seno de tita. Bien, eso es lo que reemplazamos en la ecuación, y después hacemos un artificio matemático de dividir todo por coseno de tita. Básicamente, numerador y denominador por coseno de tita. Por lo tanto, en algunos términos se desaparece coseno de tita y en otros queda tangente de tita. Finalmente, ¿qué vamos a hacer? Despejamos tangente de tita, que es nuestra incógnita, y la ponemos en función de phi, que es el ángulo entre los ejes, y de omega 3 sobre omega 2, que es la relación de transmisión. Es decir, llegamos a una ecuación donde tangente de tita, si de acá vamos a despejar tita como el arco cuya tangente vale seno de phi sobre omega 3 más omega 2 sobre omega 2 más el coseno de phi. Bien, con esto hemos logrado diseñar el sistema mecánico de conos que van a transmitir con una determinada relación de transmisión, que es dato, y con un determinado ángulo entre los ejes, básicamente. Bien. Esto es para ruedas exteriores, para ruedas cónicas exteriores, ¿sí? También pasa lo mismo para ruedas cónicas interiores, es decir, donde un cono, el cono naranja, es interior al cono azul, que es como si fuera una campana, ¿eh? Básicamente. ¿Qué va a pasar acá? ¿Cuál es la diferencia que va a haber? La diferencia es que el ángulo entre los ejes, porque acá el ángulo del eje naranja sería el de este eje línea naranja, y el eje del cono azul sería el vertical, básicamente. Entonces, si nosotros medimos los ángulos de cada cono y el ángulo entre los ejes, vemos que el ángulo entre los ejes, ¿sí? Phi, y el ángulo para cada uno de los conos, el beta, que es
el más grande, y θ, que es el más pequeño. Entonces, en este caso, el ángulo entre los ejes es la diferencia de los ángulos de los conos. En este caso, beta menos θ. Fíjense que se cumple lo mismo. Los dos ejes de cada cono, ¿sí?, y la generatriz de los conos se cortan en el mismo punto, que es el punto D. O lo que es lo mismo, los vértices de ambos conos, y se encuentran en el mismo punto donde se cortan los ejes, que es el mismo punto D. Entonces, se está cumpliendo lo mismo que hemos dicho anteriormente. La condición básica para que un par de conos puedan transmitir con relación de transmisión constante y rodadura sin deslizamiento. Hemos llegado a una ecuación semejante, tiene los mismos parámetros, que son el ángulo entre los ejes y la relación de transmisión, que son nuestros parámetros de diseño, pero la diferencia es que aparece un signo menos, y ese signo menos es debido al hecho de que el ángulo entre ejes es la diferencia de los ángulos de los conos, y en el caso de exteriores, el ángulo entre ejes es la suma de los ángulos de cada cono. Bien, perfecto. Bien. Vamos a los engranajes. Hemos terminado con los conos y con las ruedas de fricción. Vamos ahora a ingresar a lo que es los engranajes. Los engranajes, bueno, una cosita antes, perdón. Así como dije, para el caso de las ruedas de fricción, ¿sí?, los conos de fricción son el antesala de los engranajes cónicos, porque también existen los engranajes cónicos, así como existen los engranajes cilíndricos, que serían el caso de la rueda de fricción, ¿sí?, así como existen los engranajes cilíndricos, existen los engranajes cónicos. Las ruedas de fricción, como ya vamos a ver, van a representar las primitivas de los conos, de los engranajes cilíndricos. Y los conos van a representar las primitivas de los engranajes cónicos. Bien. Vamos a los engranajes. Los engranajes son aquellos sistemas que cumplen con la condición de que la transmisión se hace con relación de transmisión constante y rodadura con deslizamiento. Esa es la condición básica, o sea, la condición bajo la cual transmiten movimiento los engranajes. ¿Qué son los engranajes? Son como si fueran ruedas de fricción, pero que no son lisos, sino que le hemos generado unas trabas en la superficie de esas ruedas de fricción, de tal manera de que ahora se transmite no por una fuerza de fricción entre ambas ruedas, sino porque las trabas estas, que son dientes, van a transmitir, se van a empujar unas a otras, como se muestra en la diapositiva, en la parte inferior derecha, donde se ve un rudimentario sistema de engranajes básico de la antigüedad, básicamente, donde con unas ruedas de madera se han generado sobre una de estos dientes, y en la otra rueda básicamente cavidades. Normalmente los engranajes son como los de la rueda grande, donde aparecen los dientes. Entonces, ¿por qué van a aparecer los engranajes? Y esto es otra pregunta de parcial. Por lo que dice acá en esta diapositiva. Es decir,
cuando nosotros necesitamos transmitir torques de mayor valor, donde las ruedas de fricción ya no pueden hacerlo porque la fuerza de fricción generada entre en el punto de contacto entre las dos ruedas, ya no podemos generar más reacción de vínculo N, ni tenemos más posibilidades de aumentar el coeficiente de fricción mu. Por lo tanto, va a haber un deslizamiento entre las dos ruedas debido a la cupla resistiva, es decir, a la cupla que yo tengo que vencer. Entonces, cuando llegamos a ese punto, debemos trabar, y eso se logra a través de los engranajes, trabar la superficie. Y de esa manera vamos a poder transmitir mayores torques. ¿Ah? Y la otra condición básica es cuando debo transmitir en forma sincronizada, es decir, en fase. Es decir, el giro de un eje debe estar en fase con el otro eje. No puede haber deslizamiento entre un eje y otro, que es el caso de nosotros, el ejemplo más característico y distintivo, es el caso del árbol de levas con el cigüeñal, que están unidos a través de la correa de distribución o un par de engranajes o una cadena. Y ya sabemos que si la correa dentada de distribución se corta o la cadena se rompe, en el caso de un engranaje es medio difícil, pero también puede pasar, menudo lío se forma dentro del motor, si se rompe la correa. Entonces, eso no puede pasar. Entonces, cuando el torque supera ciertos valores, cuando quiero transmitir mayores torques y la transmisión debe ser sincronizada o en fase, se hace necesario el uso de los engranajes. Y pierde la posibilidad la transmisión a través de ruedas de fricción. Toda vez que pueda transmitir con ruedas de fricción, bienvenido sea, porque son más baratas, son más económicas que los engranajes, pero bueno, hasta cierto límite. Bien. Entonces, como ya dijimos anteriormente, las condiciones de transmisión son que se hace la transmisión con deslizamiento. ¿Por qué? Porque el punto de contacto normalmente en los engranajes, entre los perfiles de ambos engranajes o eslabones, porque los engranajes serían en este caso los eslabones, y los perfiles de los dientes serían los perfiles a través de los cuales se hace el contacto, básicamente. Entre los perfiles habría deslizamiento. Entonces, cuando los perfiles de los engranajes se encuentran por fuera de la línea que une los centros. Cuidado que el contacto entre los engranajes se va a hacer, por ejemplo, como está acá en el dibujo de la pantalla, por encima de la línea que une los centros, pero el contacto se va a terminar por debajo de la línea que une los centros. Entonces, los dientes van a pasar por la línea que une los centros, y cuando pasen por la línea, el punto P de contacto entre los dos perfiles y el punto M se van a van a coincidir sobre la línea que une los centros, y es en el único punto donde un par de engranajes transmite con rodadura pura, o sea, sin deslizamiento. Y la otra condición es que el punto M de contacto, el punto M, que es el punto que define la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto y corta la línea que une los centros, en ese punto que se define como punto M, ese punto
debe ser fijo, o sea, debe permanecer constante para todos los puntos de contacto entre los dos perfiles. ¿Para qué? Para que la relación de transmisión sea constante. Entonces, la relación de transmisión, para el caso de los engranajes, estaría en función, o sea, la relación de las velocidades angulares omega 2 y omega 4, que son las relaciones de cada uno de los engranajes, 2 y 4, es inversamente proporcional a los segmentos O4M y O2M, que sobre la línea que une los centros determina la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto. Bien, y ese punto debe estar fijo. Eso que acabo de decir yo, básicamente, es lo que se denomina como ley fundamental del engrane. La ley fundamental del engrane dice que, pregunta de parcial, ley fundamental del engrane, dice que la normal común a los perfiles conjugados, y la palabra, miren que se ingresó una palabrita nueva, conjugados, y esto es solamente válido para engranajes, la palabra perfiles conjugados, no lo confundan, no digan perfiles conjugados en otro tipo de palanca rodante, porque los perfiles conjugados están en relación con los engranajes, nada más. Entonces, la normal común a los perfiles conjugados de los dientes en los diferentes puntos de contacto durante el engrane debe pasar por un punto M sobre la línea de centros, el cual debe permanecer fijo para todos los puntos de contacto entre los perfiles, o sea, mientras dure la transmisión del movimiento. Bien, acá, con este GIF, se ha querido indicar, acá tengo dos engranajes, uno a mi izquierda y otro a mi derecha. Ya vamos a ir explicando qué son estos. Cada uno es un diente que tiene esta forma, que es un perfil con una forma que se llama de envolvente. Y si ustedes ven, hay una línea azul con una flechita que se va moviendo sobre una línea azul también, y permanentemente el punto de contacto se mueve sobre esa línea azul. Comienza en la parte superior el contacto y termina en la parte inferior pasando por el punto rojo, que es el punto M. Es donde la normal corta la línea que une los centros, definiendo el punto M. ¿Sí? Fíjense que sea cual sea el punto de contacto entre los dos, fíjense cómo va evolucionando el punto de contacto donde están las flechas azules, siempre se mueve sobre la línea que es la normal a ambos perfiles y pasa siempre por el punto rojo, que es el punto M. Eso es lo que acabo de leer o que define la ley fundamental del engrane. Eso es para el caso de los engranajes, para que se cumpla la ley fundamental del engrane y la relación de transmisión sea constante. Para que eso suceda, estos perfiles, los perfiles de los dos eslabones, que en este caso estoy indicando los palotes genéricos, ¿sí?, que tienen un perfil azul y un perfil, el naranja, cualquiera. En este caso, estoy seguro que cuando el contacto pase a otro par de puntos, el punto M va a cambiar su posición. ¿Por qué? Porque estos dos perfiles son dos perfiles cualesquiera, que no están cumpliendo con la condición de que sean conjugados. Para que dos perfiles, ¿qué son dos perfiles que son conjugados? Los perfiles conjugados son aquellos que cumplen con la ley fundamental del engrane. Perfiles conjugados son aquellos que cumplen con la condición fundamental del engrane. Es decir, que son perfiles que pueden
permitir que la normal n a ambos perfiles en el punto de contacto corte a la línea que une los centros en un punto ese punto M, y este punto M debe permanecer fijo durante toda la transmisión del movimiento. Es decir, cualquiera sea el par de puntos de los perfiles que se pongan en contacto entre sí, cuando nosotros trazamos la normal a ambos perfiles en ese nuevo punto de contacto entre los dos perfiles, esa normal debe pasar sí o sí por el punto M. ¿Para qué? Y para definirme siempre los mismos segmentos MO2 y MO4, que son los segmentos que me definen a la relación de transmisión, y que si estos son iguales, la relación de transmisión va a ser constante. Entonces, no cualquier par de perfiles pueden cumplir con esta condición. Para que los perfiles cumplan con esa condición, deben ser conjugados. Básicamente. Bien. Entonces, acá en el dibujo también se ha indicado una circunferencia en naranja, que teóricamente le pertenecería al eslabón 4 o engranaje 4, ¿sí? Y una circunferencia azul, ¿sí? Que le pertenecería al eslabón azul, o sea, al eslabón 2. La circunferencia azul con centro en el pivote fijo O2, y la circunferencia naranja con centro en el pivote O4, o sea, centro de rotación del eslabón 4. Esta circunferencia, a su vez, tienen la característica de ser tangentes en el punto M, es decir, pasan por el punto M, siendo este punto un punto de tangencia entre estas dos circunferencias. Esas circunferencias que tienen el mismo centro que los eslabones correspondientes. ¿Ah? O sea, la circunferencia azul tiene el mismo centro que el eslabón 2, que es O2. ¿Ah? Y lo mismo con 4. ¿Cómo se llaman estas circunferencias? Estas son las llamadas circunferencias primitivas. Primitivas. ¿Por qué? Fíjense que las dos primitivas, por ser circunferencias que pasan por el punto M, siendo tangentes ambas en el punto M, ¿qué compartirían con los engranajes estas circunferencias? Compartirían que el radio de cada una de estas circunferencias sería igual a los segmentos que sobre la línea que une los centros determina la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto. Es decir, el segmento O4M es igual al radio de la circunferencia primitiva 4. O sea, R4 igual al segmento O4M. Y el radio de la circunferencia 2, ¿sí?, sería igual al segmento O2M. Por lo tanto, yo podría colocar acá que la relación de transmisión omega 2 sobre omega 4, que es inversamente proporcional a los segmentos que sobre la línea que une los centros determina la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto, puede ser igual también a la relación de los radios R4 sobre el radio R2, que son los radios primitivos. Por lo tanto, ¿qué representarían estas circunferencias primitivas? Lo que
lo que representan esas circunferencias primitivas es un par de ruedas de fricción que transmitirían con la misma relación de transmisión que las ruedas dentadas, es decir, que los engranajes. Esas primitivas, yo dije, representarían, es decir, no son reales. Las primitivas no son circunferencias reales, son circunferencias imaginarias. Es como si estuviéramos haciendo una equivalencia entre ruedas de fricción y engranajes, básicamente. Por eso yo dije anteriormente que las ruedas de fricción eran la antesala de los engranajes, porque las ruedas de fricción después van a ser las que van a representar a estas primitivas. Entonces, vuelvo a repetir, las primitivas, circunferencias primitivas, o también llamadas circunferencias de paso, son circunferencias que representarían o que representan un par de ruedas de fricción que transmitirían con la misma relación de transmisión que las ruedas dentadas o engranajes. Pregunta de parcial. Básicamente. Y por eso es que yo también les dije, cuando vimos rueda de fricción, que el cálculo cinemático, no dinámico, cinemático, para determinar velocidades, ¿sí?, y aceleraciones, en los engranajes se hace como si fuera un par de ruedas de fricción, de la misma manera que se hace para el cálculo de ruedas de fricción, porque se hace en base a estas ruedas primitivas. Es como si estuvieran transmitiendo las ruedas de fricción, porque la relación de transmisión de las ruedas dentadas, que están dadas en función de los segmentos sobre la línea que une los centros, o 4M sobre O2M, es igual a los radios de las primitivas. Por eso el cálculo cinemático se hace de la misma manera que un par de ruedas de fricción. Y están representadas por las primitivas. Las primitivas son muy importantes en los engranajes porque en base a ellas se da toda la simbología correspondiente a los engranajes. O sea, todo lo que tiene que ver con altura de diente, paso circular, que ya vamos a ver, todo se da en función de las primitivas. Bien. Estoy repasando de que no me olvide de nada. Bien. Para que se